Imaginemos por un momento un escenario primigenio, un mundo prehistórico, denso, brutal y totalmente desprovisto de cualquier atisbo de civilización. Un mundo dominado por el instinto, puro y duro. Exacto. Y en este clan, o sea, en esta primera horda humana, hay una sola figura que posee absolutamente todo el poder, el control total de todo. Sí, y sobre todo posee algo mucho más peligroso, que es el disfrute sin restricciones. Claro, el disfrute total. Nadie más en ese grupo tiene derecho a nada, solo él. Es un escenario, a ver, de tiranía absoluta, ¿no? Está fundamentado estrictamente en la biología y en el ejercicio de la fuerza bruta. O sea, ahí no hay mediación, no hay diálogo, solo está este monopolio de la supervivencia. Y de la reproducción también. Exactamente, de la reproducción. Y, bueno, precisamente de ese escenario tan oscuro parte nuestro análisis de hoy, porque el objetivo de esta inmersión es desentrañar la arquitectura psicológica de la civilización humana. Basándonos en los conceptos del psicoanálisis, claro. Eso es, específicamente explorando los trabajos de Hernando Bernal sobre la transición de la naturaleza a la cultura, porque queremos ver cómo la humanidad dejó atrás ese reino animal. Porque, a ver, la narrativa habitual suele ser muy lineal, ¿no? En plan, se descubre el fuego, luego se inventa la rueda. Florece la agricultura, sí, Exacto. la típica historia. Ya, y como por arte de magia aparecen las leyes y la democracia. Pero la historia real de nuestra psique no es una evolución tan pacífica. Para nada. Es un laberinto marcado por un evento traumático. Y para entrar ahí tenemos que volver a nuestro dictador prehistórico, a este padre. Porque la pregunta lógica que surge es, ¿qué ocurre cuando esa figura todopoderosa es eliminada a la fuerza? Por los oprimidos, claro. Sí, porque la intuición te dice que, bueno, al desaparecer el opresor, llega la libertad, ¿no? Se reparte el poder, se acaban las restricciones y todos alcanzan ese disfrute. A ver, esa sería la respuesta biológica habitual. O sea, si observamos a ciertas especies animales, cuando el macho alfa es derrocado, simplemente hay una transición de poder. El vencedor ocupa el lugar del vencido y ya está. El ciclo se reinicia. Exacto. Sin embargo, el marco de pensamiento que analizamos hoy demuestra que en el caso del ser humano ocurre un fenómeno psicológico sin precedentes. Ocurre todo lo contrario, ¿verdad? Eso es, lejos de desaparecer, la prohibición se cristaliza. Las reglas que imponía ese padre tiránico se vuelven inquebrantables, de una forma mucho más profunda que cuando él estaba vivo. Madre mía. A ver, vamos a analizar esto por partes, porque, sinceramente, resulta tremendamente contraintuitivo. Para entender cómo nace la cultura a partir de un asesinato, primero hay que definir bien qué intentaban conseguir. Claro, el móvil del crimen. Eso. El análisis se centra en la figura del padre de la horda primitiva. Y utiliza un término técnico muy concreto, ¿no? Se dice que él era el único poseedor de un goce absoluto. Sí, el goce absoluto, un concepto fundamental. Pero cuando hablamos de goce en un contexto tan arcaico, o sea, entiendo que no nos referimos a pasarlo bien alrededor de una fogata. En absoluto. El goce absoluto representa la satisfacción total, inmediata y sin ningún tipo de límite de las pulsiones primarias. O sea, cero restricciones. Cero. En el contexto de la horda primitiva, esto se traduce sobre todo en el acceso exclusivo y restricto a todas las hembras del clan. Este padre primordial acaparaba toda la satisfacción y, bueno, como consecuencia imponía una prohibición tajante al resto de los machos. A los hermanos. Exacto, a los hermanos. Él era la excepción viviente a la regla, porque su propia existencia y su fuerza física eran la regla. Vale. Entonces el escenario está servido. Tenemos a este padre que lo acapara absolutamente todo y a un grupo de hermanos que están privados de sus instintos más básicos. Y claro, llega el punto de quiebre. La rebelión. Se asocian, se levantan contra él y cometen el asesinato inaugural. Lo matan. Y aquí es donde la teoría plantea esta gran paradoja. Porque uno asume que la motivación es ocupar el lugar del padre. No, acceder a ese goce. Eso pensaban ellos, claro. Pero resulta que el asesinato prolonga la voluntad del difunto. O sea, el goce permanece tan prohibido después del crimen como antes. Es en plan, es como intentar derrocar a un tirano para abolir sus leyes. Y descubrir que se vuelven sagradas. Eso es, inviolables, incluso para los propios rebeldes. Pero espera, a ver, aquí me surge una duda fundamental. Si eliminan la amenaza física, o sea, el padre ya está muerto,
¿por qué no asume simplemente el hermano más fuerte el control? Es una buena pregunta. ¿Qué impide que haya una sucesión de dictadores y ya está? Pues mira, esa es justamente la encrucijada que separa lo animal de lo humano. Físicamente, nada impedía que el más fuerte intentara reclamar el trono, pero ahí se activa un mecanismo de supervivencia colectivo que, bueno, genera la primera gran estructura psicológica. A ver, explícame eso. Antes del asesinato, la prohibición era puramente externa, ¿vale? Era física. El padre estaba presente y repartía golpes. Al matarlo, los hermanos se enfrentan a una revelación aterradora. Que se pueden matar entre ellos. Exactamente. Se dan cuenta de que si cualquiera de ellos intentara ahora ocupar ese lugar de exclusividad, o sea, reclamar el goce absoluto, inevitablemente los demás se unirían para matarlo también, igual que hicieron con el padre. Claro, claro. O sea, se establece un escenario de destrucción mutua asegurada. Saben que si intentan replicar el modelo, entrarán en una espiral infinita de asesinatos y se aniquilarán. Ese es el punto crítico. Entienden que la posición del padre es letal. A ver, antes del crimen había al menos una persona para la cual ese goce no estaba prohibido. Tras el crimen, la prohibición debe recaer sobre absolutamente todos para garantizar que el grupo sobreviva. Todos sin excepción. Eso es. Nadie puede ocupar ese lugar. Entonces, al dejar esa vacante de forma permanente, la prohibición transita de ser una imposición física a ser una ley estructural. El goce se vuelve para siempre una imposibilidad. Fíjate, resulta de una ironía histórica monumental. O sea, en su intento desesperado por adueñarse del disfrute, van y lo aniquilan para toda la eternidad. Totalmente. Lo clausuran. Ahora bien, para comprender la magnitud de lo que cambia con esta ley, tenemos que examinar cómo se gobernaba en la etapa del padre. Porque, a ver, no existían códigos penales ni asambleas para debatir los límites. ¿Qué va? El contraste es abismal. Y aquí la base teórica rescata un principio de Freud en Tótem y Tabú, que es esencial. Dice, en el comienzo fue la acción. La acción en estado puro, o sea, ni una sola palabra de por medio. Ninguna. 0 palabras. El padre estructuraba el orden exclusivamente mediante el acto físico. O sea, no había advertencias, no te leía tus derechos, ¿sabes? Ya. Si algún macho despertaba sus celos, la respuesta era instintiva y devastadora. Mutilación, asesinato o expulsión fulminante. Hablamos de una tensión agresiva brutal, sin filtro. Y esto, a ver, me lleva a plantear un tema un poco espinoso sobre estos hermanos oprimidos. Porque desde nuestra óptica de hoy, es muy difícil concebir una sociedad, por primitiva que sea, que no tenga culpa o noción del bien y el mal. Ya, tendemos a proyectar. Claro. O sea, realmente no existía un juicio moral hacia el tirano. Era todo pura supervivencia frente al más fuerte sin ningún remordimiento. Es una distinción crucial. Y la respuesta es que la moralidad era absolutamente inexistente. 0. Para que haya ética o noción del bien y el mal, hace falta que una norma haya sido introyectada. Interiorizada, digamos. Exacto, interiorizada. Los hermanos no contenían sus impulsos porque respetaran al padre o porque sintieran un deber moral. Su contención era producto exclusivo del terror. Estaban paralizados por la fuerza del macho alfa. O sea que su voluntad de satisfacer los instintos seguía intacta. No robaban a las hembras porque estuviera mal, sino porque no tenían fuerza para hacerlo sin morir. Eso es. Y eso queda súper claro cuando analizamos qué pasaba con los hermanos que eran expulsados y lograban sobrevivir. ¿Qué hacían? Pues lejos de ponerse a reflexionar o arrepentirse, buscaban satisfacer sus instintos por cualquier vía. O sea, salían a procurarse hembras de otras tribus mediante secuestros, o bien establecían dinámicas de goce sexual entre ellos para dar salida a esa pulsión irrefrenable. Madre mía. En la horda, el motor era el instinto desnudo, sin ningún recubrimiento ético. Esto reconfigura por completo cómo vemos el momento post-asesinato. Porque claro, si estos individuos operaban solo por el miedo físico y no tenían frenos morales, el vacío de poder al matar al padre tuvo que ser una crisis apocalíptica. Imagínate, el miedo desaparece de golpe. Todos esos instintos reprimidos amenazando con desatarse en una carnicería. Y la solución que plantea esta teoría, o sea, cómo evitan aniquilarse, es la invención del totemismo. Eso es, la primera forma de organización social. Que elevan un símbolo sagrado y tal. Pero sinceramente, a ver, aquí me cuesta cuadrar la mecánica. Porque resulta complejo creer que erigir un tótem, un trozo de madera,
tenga la fuerza para frenar a unos asesinos impulsivos, ¿cómo logra pacificar a esta turba no sé, la idea de un animal sagrado? Es una objeción muy lógica, pero fíjate, resalta el punto de inflexión donde nace nuestra psicología. La eficacia del tótem no reside en la madera o en la piedra, reside en la transformación radical del psiquismo de los hermanos. O sea, en lo que pasa por sus cabezas. Exacto. El acto de asesinar genera algo inédito, que es una culpa fundacional ligada al trauma compartido. Se dan cuenta de que la violencia los va a extinguir, así que necesitan desesperadamente un límite externo, ya que no tienen uno interno. Claro, necesitan algo que reemplace al padre. Y toman esa figura del padre muerto y la elevan a la categoría de símbolo intocable, a través del tótem. Al establecer la regla inviolable de no matar ni comer al animal totémico, están cristalizando la prohibición original. Pero ahora por consenso colectivo. Exactamente. Empiezo a ver el mecanismo. O sea, acuerdan reverenciar al tótem para protegerse de sí mismos en realidad. Es un recordatorio de que ese lugar, el del dictador, tiene que quedarse vacío. Y ese salto cualitativo es monumental, porque lo social ya implica entrar en la dimensión simbólica. Ya no obedecen porque haya un puyo amenazándolos, obedecen a una idea. El límite pasa de ser biológico a ser un constructo mental. Eso es. Y esto nos enlaza con la gran aportación de Hernando Bernal a este principio freudiano. A la frase de Freud de «en el comienzo fue la acción», Bernal sugiere añadirle un matiz: la acción del instinto. Oye, pues ese pequeño añadido cambia bastante el panorama, porque subraya que el padre gobernaba de forma completamente ciega y biológica, o sea, sin las dudas o la culpa de la cultura. Y al poner el foco en el instinto, nos obliga a mirar a lo que hemos dejado atrás, ¿no? Claro, porque este paso exige un peaje, una pérdida colosal e irreversible. Al construir el tótem y regirse por símbolos, lo que se sacrifica es justamente lo natural del ser humano. Nuestra parte más animal. Sí, esa conexión cruda e instintiva con las necesidades se desvanece para siempre. La inmediatez de la naturaleza biológica se sustituye por la mediación de las reglas sociales. Fíjate, es como si la humanidad hubiera cruzado un puente de un solo sentido. O sea, al cometer el crimen, buscando el goce, lo que hicieron en realidad fue prenderle fuego al puente del instinto. Y claro, una vez quemado, ya no hay retorno. Imposible volver atrás. Ya no podemos volver a ser un organismo que responde automáticamente. Nos quedamos varados del lado de la cultura, o sea, atrapados en la necesidad de interpretar y de obedecer construcciones que son invisibles. La analogía del puente quemado es muy certera, ¿eh? Representa esa escisión definitiva de nuestra herencia animal. Y esto introduce el último gran enigma del texto. Porque, a ver, si hemos perdido nuestro entorno biológico primigenio y el instinto ya no nos guía... ¿Qué estructura esta nueva realidad? Exacto. Algo tiene que sostener nuestra existencia, ahora que hemos sido arrancados de la naturaleza. Y bueno, la respuesta a ese enigma es una herramienta que usamos todos los días sin darle importancia, que es el lenguaje. O sea, si el instinto era el motor de lo natural, el lenguaje es el motor de la cultura. Así es. El análisis apunta a que el surgimiento del el ser hablante es la frontera definitiva, ¿verdad? El nacimiento del ser hablante consuma la separación. Cuando hablábamos del tótem, dijimos que era un símbolo. Pues bueno, el lenguaje es el mayor sistema de símbolos concebible. La capacidad de hablar, de nombrar cosas que no están, de crear conceptos abstractos. Eso es lo que nos separa de la biología directa. Totalmente. Al entrar en el reino del lenguaje, ya no estamos gobernados por las leyes de la selva, sino por las leyes de la gramática, del sentido y del pacto social. Es fascinante. Pero a ver, guarda una ironía profunda que el propio análisis subraya. Se afirma que el nuevo medio natural del ser humano pasa a ser el lenguaje, y llamar natural a lo que nos extirpó de la naturaleza. Es paradójico.
Es súper paradójico. Es como si nos hubieran desinstalado a la fuerza el sistema operativo del instinto biológico y nos hubieran metido un software basado solo en símbolos y acuerdos lingüísticos. Ja, evidente, sí. Pero define muy bien la condición humana desde el psicoanálisis. El lenguaje se convierte en el ecosistema exclusivo en el que respiramos. Igual que un pez no percibe el agua, nosotros nacemos sumergidos en una matriz de palabras, prohibiciones tácitas y categorías sociales. Todo mediado por el lenguaje. Todo. Ya no habitamos en un bosque de árboles materiales, digamos, sino en un bosque de símbolos y significados abstractos que sustituyen a la realidad directa. Vivimos confinados en las palabras. Y este nuevo sistema operativo, a diferencia del instinto primitivo, pues parece venir con un fallo de diseño insalvable, ¿no? Porque, a ver, el instinto es preciso. Si un animal tiene sed, busca agua, bebe y la sed desaparece. Plena satisfacción. Así es. Pero en nuestro nuevo entorno, en el lenguaje, siempre hay una distancia. O sea, la palabra agua no te sacia la sed. El lenguaje es un mapa, pero el mapa nunca es el territorio. Y esa distancia que mencionas es la brecha constitutiva del deseo humano. O sea, el lenguaje introduce una falla estructural entre lo que el organismo siente y lo que pueda articular. Y es esa brecha la que sella la imposibilidad definitiva de alcanzar aquel goce absoluto que tenía el padre. Porque al intentar nombrar una necesidad, ya la estás limitando. Exactamente. La estás alterando. Vamos que básicamente, la humanidad intercambió un mundo de violencia física directa por un ecosistema de violencia simbólica, donde la prohibición de disfrutar plenamente ya no te la impone a golpes un padre enfurecido, sino que emana de la estructura misma del lenguaje. Es el peaje ineludible de la civilización, renunciar perpetuamente al instinto pleno. La estructura nos protege de aniquilarnos los unos a los otros, sí, pero nos condena a la insatisfacción constante. Es abrumador, si te paras a pensarlo. O sea, partimos de una horda arcaica gobernada por la fuerza física, con un padre que monopoliza el goce a través del instinto. Analizamos un asesinato colectivo motivado por la ambición de liberar ese disfrute, y en un giro súper irónico, terminan cimentando una prohibición inquebrantable mediante la culpa. Una culpa estructural, sí. Luego vemos cómo esa amenaza de autodestrucción los obliga a crear la sociedad, usando el tótem como primera ley simbólica. Y llegamos al punto exacto donde la humanidad se divorcia definitivamente de la biología, asumiendo el lenguaje como su único ecosistema real, un bosque de palabras que nos separa para siempre de la naturaleza pura. Es un recorrido magistral, porque no solo explica una hipotética prehistoria de la especie, sino que sirve de esquema para entender la arquitectura psicológica con la que cada persona lidia a diario al relacionarse con los demás. Y precisamente con una idea derivada de esa lucha diaria me gustaría cerrar, dejando a la audiencia con un pensamiento provocador. A ver, si damos por válido que nuestro entorno real es ahora esta red simbólica del lenguaje y que el acceso a ese goce puramente instintivo ha quedado clausurado para siempre, El puente quemado. eso, el puente quemado. No cabe la posibilidad de que gran parte de la ansiedad, la insatisfacción y la frustración moderna sea un eco lejano de esa pérdida primigenia. O sea, podría ser que nuestra incesante necesidad de debatir, de consumir información y de expresarnos sea en el fondo un intento inútil de recuperar aquel disfrute absoluto que desapareció con el padre de la horda. Es una reflexión potente. Es que quizás cada vez que sentimos que algo vital nos falta, a pesar de tener las necesidades cubiertas, sea solo el fantasma de esa selva prehistórica recordándonos que las normas y símbolos que inventamos para salvarnos de la destrucción son a su vez los barrotes de una jaula lingüística que jamás podremos abandonar. Un enfoque oscuro, desde luego. Sin duda, pero imprescindible para comprender de qué está hecha verdaderamente la condición humana. Lo dejamos aquí por hoy.